Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y hoy os traigo un nuevo caso. Espero que os guste. Empecemos. Nuestro caso de hoy nos llevará al estado de California, en los Estados Unidos, donde vive Jed Jocks. Jed nació el 14 de octubre de 1983 en la ciudad de San Diego en su padre, Steve. Provenía de Sudáfrica, era contratista y un empresario exitoso, propietario de una empresa de decoración. Su madre se llamaba Jané, ama de casa. Cuando Jed tenía 10 años, sus padres se divorciaron debido a problemas familiares y a la adicción de su madre, Jané, al alcohol y a los medicamentos. La adicción a los fármacos es un efecto psicológico y físico causado por alteraciones en ciertas áreas del cerebro, lo que genera una dependencia anormal a los medicamentos. Es decir, la persona termina consumiéndolos de forma compulsiva y ya no puede vivir sin ello, a pesar de los daños que provocan. Debido a su adicción al alcohol y a los medicamentos, Jané se volvió muy irritable y su estado psicológico empeoró considerablemente. Ya no podía soportar las críticas de su esposo, quien era mayor que ella, ni aceptaba ingresar a un centro de rehabilitación, ni la intervención de la familia en su vida. Después del divorcio, Jad se fue a vivir primero con su padre, ya que estaba muy unida a él, hasta el punto de que en los días en que no tenía clases, lo acompañaba al trabajo y recorría con él los talleres de decoración. A ella también le gustaba ese ámbito y sentía mucha curiosidad por aprender más, además de que no era posible vivir con su madre debido a su grave estado. 4 años después del divorcio, Jané conoció a otro hombre llamado Tom Merriman y se casó con él, Anton. Era un empresario que creció en una familia numerosa. Tenía 7 hermanos y hermanas. Se había casado y divorciado 2 veces y tenía 2 hijas. Tras su matrimonio con Tom, la vida de Jané cambió y logró recuperarse parcialmente de su adicción, ya que Tom era una persona paciente que comprendía su situación y la apoyó hasta que comenzó a tratarse. Cuando Hat cumplió 18 años, Jané y Tom tuvieron un hijo al que llamaron Cash N o Cash como dinero. Jade estaba muy feliz con su hermano y decidió irse a vivir con su madre para estar cerca de él y ayudarla. Después del parto, sin embargo, Jané sufrió depresión tras el nacimiento y volvió nuevamente al alcohol y a los medicamentos. Con el tiempo, su estado empeoró aún más. Comenzó a sufrir crisis en las que entraba y salía de conversaciones sin control, y casi a diario tenía ataques de nervios, gritaba y rompía todo lo que encontraba frente a ella. Una noche tuvo una de estas crisis y Jed, Tom y el pequeño Cash salieron a la calle en medio del frío porque temían por su seguridad. Jané gritaba de forma histérica y les decía que si no salían de la casa los mataría. Los vecinos llamaron a la policía y Jané fue ingresada inmediatamente en un centro de rehabilitación tras este incidente, que Tom consideró una gran vergüenza para él y su familia. Como consecuencia, solicitó el divorcio y finalmente se separaron. Tras el matrimonio de Tom y Jané, Chad se quedó a vivir con Tom y con su hermano pequeño Cash. Para Jad, Tom no era simplemente el esposo de su madre, sino que lo consideraba como su segundo padre. Siempre decía que era afortunada, porque la mayoría de las personas tienen un solo padre, mientras que ella tenía 2, Tom y Steve, y para Tom, Jad no era su hijastra, sino su propia hija. Durante el periodo en que vivió con Tom, su vida se dividía entre sus estudios, el cuidado del hogar y de su hermano, y su trabajo en una pequeña empresa de decoración, donde era responsable de la gestión y las ventas. Desde pequeña, Hat fue muy ambiciosa. Siempre soñó con convertirse en una empresaria exitosa, independiente y fuerte. Repetía constantemente que era imposible que terminara como su madre, cuyo vacío y falta de ambición la llevaron a la adicción y arruinaron su salud y su juventud. A los 23 años, terminó sus estudios en el campo de la ingeniería de interiores y decidió independizarse después de haber vivido con Tom y su hermano durante 5 años. Se trasladó a otra ciudad, donde se estableció y comenzó a trabajar en una gran empresa de decoración, mientras que su hermano pequeño, Kesh, regresó a vivir con su madre Jané, cuya salud había mejorado, aunque seguía bajo supervisión médica. Jad empezó a trabajar en una gran empresa de decoración y con el tiempo llegó a convertirse en su directora. A pesar de su éxito, siempre soñó con tener su propia empresa, su propio negocio y ser como su padre. Después de participar en grandes proyectos y adquirir experiencia, lanzó su propio proyecto. Gracias al apoyo de sus padres y a la ayuda económica de Tom, que era más que un padre para ella, logró poner en marcha su empresa. Tom la apoyó tanto financiera como moralmente hasta que su compañía se consolidó, tuvo éxito y creció en el mercado. Con el tiempo,
Jad se ganó una excelente reputación, hasta el punto de que grandes instituciones del país comenzaron a contratar su servicio. Luchaba constantemente por el éxito de su proyecto, trabajando día y noche. No existía en su vida algo llamado vacaciones, ni tenía tiempo para una vida social o sentimental. Su única prioridad era triunfar y hacerse un nombre, con el apoyo constante de Tom. Como suele decirse, el esfuerzo siempre tiene recompensa. Con el paso de los años, y gracias a su trabajo, Jed alcanzó el éxito y su situación económica superó todas sus expectativas. Se convirtió en millonaria, y su empresa, JetJox, llegó a ser reconocida entre las grandes compañías de todo el estado. Después de cumplir su sueño y alcanzar estabilidad tanto económica como emocional, comenzó a viajar con frecuencia. Visitó casi todos los países que había deseado conocer y en cada destino enviaba fotos a su familia y a sus seres queridos. Después de que Tom se quedara nuevamente solo, todo su tiempo se llenó de trabajo y de sus proyectos. En su tiempo libre, lo pasaba en el garage, donde practicaba su afición de reparar coches antiguos y clásicos, o en la granja de mariposas que había fundado junto con su amigo Patrick. Tras trabajar en el ámbito del paisajismo en el año 2013, comenzó a interesarse mucho por la naturaleza, especialmente por las mariposas. La granja se volvió conocida, ya que empezaron a visitarla alumnos de escuelas y estudiantes universitarios que tenían interés y curiosidad por este tipo de insectos. Sin embargo, Tam no permaneció mucho tiempo en ese estado estable, ya que, lamentablemente, cayó en la adicción al alcohol y a los medicamentos, al igual que su esposa Jané en el pasado. Terminó enfrentando problemas de salud, insuficiencia hepática y complicaciones en el corazón y los pulmones. Tom vivía solo en la villa número 144, en un barrio elegante, tranquilo, y con pocos residentes. Rara vez recibía visitas de su familia, y sus hijos de su primer matrimonio no lo visitaban en absoluto. Incluso el hermano de Jed apenas lo veía. Por eso, uno de los vecinos de la villa contigua, la número 148, decidió avisar a Jed, ya que ella le había pedido anteriormente que le informara de cualquier cosa relacionada con Tom. Efectivamente, en el mes de abril del año 2020, Jed compró la villa número 148 y se convirtió en vecina de Tam. Él se alegró mucho, porque finalmente alguien cercano a él vivía a su lado, y ya también estaba contenta, aunque le preocupaba el estado de salud de Tom. Había adelgazado mucho y parecía mayor de lo que realmente era en apenas comía. Jad intentó, en la medida de lo posible, sacarlo de la soledad y de la situación en la que vivía, a pesar de que su trabajo era exigente y siempre estaba ocupada. Lo invitaba a comer o a cenar en su casa. Como ya se ha mencionado, ella lo quería mucho y lo consideraba como a un padre, hasta el punto de que en ocasiones lo llamaba papá. Y él también la veía como a su propia hija, tanto que le otorgó un poder general. Al principio, Jad se sorprendió por este documento e intentó rechazarlo, pero Tam logró convencerla de que no tenía a nadie más en quien confiar y que necesitaba que ella se encargara de sus asuntos, ya que su estado de salud ya no le permitía trabajar como antes. Pocos días después, el 10 de diciembre del año 2020, Tom ingresó en el hospital para someterse a una operación ocular con láser. Jad no estaba con él en ese momento, ya que se encontraba en un viaje de trabajo en México, pero se mantenían en contacto telefónico. Ella contrató a una enfermera del hospital para que lo acompañara a casa y cuidara de él durante todo el periodo de recuperación. El 13 de diciembre del año 2020, es decir, 2 días después de la operación, Jed recibió una llamada de Tom por la noche mientras estaba en el hotel. Su voz no era clara y su forma de hablar resultaba confusa. Lo poco que ella logró entender fue que decía que lo habían golpeado y que le habían quemado las costillas. Jed intentó comprender mejor la situación y le pidió que le pasara a la enfermera, pero él respondió que la había echado porque le molestaba. Hablaba de manera incoherente, entrando y saliendo de la conversación. Jad comprendió que probablemente estaba bajo los efectos del alcohol y los medicamentos. Intentó tranquilizarlo y le dijo que, si necesitaba ayuda, podía interrumpir su viaje y regresar de inmediato. Pero Tom le respondió que no, que continuara con su viaje y no se preocupara. «Ya está, estoy bien, no necesito nada»,
El 15 de diciembre de 2020, Jad aún se encontraba en México cuando Tom la llamó personalmente. Le pidió que contactara con una ambulancia porque se había caído por las escaleras. Ya no podía moverse y no recordaba el número de emergencias. Efectivamente, Tom fue ingresado en el hospital con una costilla fracturada y Jad regresó de su viaje para estar a su lado y apoyarlo, ya que desde que entró al hospital nadie fue a visitarlo, ni sus hijos ni su familia. Posteriormente, fue trasladado directamente a un centro de rehabilitación para personas con adicción al alcohol. El 23 de diciembre de 2020, Jad decidió ir a la casa de Tom para limpiarla. Pensó que cuando saliera del centro de rehabilitación, encontraría todo ordenado. Mientras limpiaba su oficina y quitaba el polvo, su mano rozó el ratón de su computadora. La pantalla se encendió, y fue entonces cuando vio imágenes que mostraban partes íntimas del cuerpo de una mujer. Intrigada, observó con más atención y gracias a una pequeña cicatriz, se dio cuenta de que la mujer en las fotos era ella misma. Conmocionada, abrió el ordenador, que no tenía contraseña, y comenzó a revisar los archivos del escritorio. Había muchos y cada carpeta tenía un título. Al abrir la primera, Jad comenzó a llorar y a temblar. Era un álbum de fotos suyas completamente desnuda. Siguió abriendo archivos uno tras otro, completamente impactada, sintiendo que estaba perdiendo la razón. Había aproximadamente 100 carpetas. Como se ha mencionado, cada una tenía un título, por ejemplo, Anjad. En el baño, la mayoría de las imágenes estaban enfocadas en partes íntimas de su cuerpo, y algunas incluían comentarios y descripciones repugnantes. Jad sintió que se estaba muriendo. Apenas podía respirar del shock. La persona a la que consideraba su padre, a quien llamaba papá y con quien había vivido tantos años, resultó ser alguien capaz de algo tan horrible. Comenzó a llorar, sin saber qué hacer. Cuando logró calmarse un poco, intentó entender de dónde provenían esas fotos. Entonces recordó que, cuando tenía 16 o 17 años, se había tomado esas imágenes con su propia cámara, imitando a las modelos de las revistas. También recordó algo importante durante la época en que vivía con Tam. Su cámara había desaparecido y él le había dicho que probablemente la había perdido. Ahora comprendía que había sido él quien la tomó para quedarse con las fotos durante todos esos años. Además de que solía usar su computadora con frecuencia. Jad no podía creer que, a los 37 años, descubriera la verdadera cara de la persona que consideraba un padre ideal, cuando en realidad era alguien sin principios ni moral. Se sentía completamente devastada y con la urgente necesidad de hablar con alguien, de contar lo que le había sucedido, porque temía perder el control o que algo peor pudiera ocurrirle. Decidió llamar a su amigo Mike. Con mucha dificultad, logró contarle lo que había sucedido, ya que de tanto llorar casi no podía hablar. Mike le sugirió que eliminara todas las fotos que estaban en el ordenador, pero ella le respondió que no podía hacerlo, porque temía la reacción de Tam cuando saliera del hospital y descubriera que las imágenes habían desaparecido. Jad le explicó a Mike que ahora le tenía miedo y que debía pensar muy bien antes de dar cualquier paso. Después de terminar la llamada con él, decidió contactar a su amiga Sara, quien le propuso dos opciones. La primera, acudir a la policía. La segunda, enfrentarse a la familia de Tom y a sus hijos, exponer lo ocurrido y exigirle que se fuera a vivir a otra ciudad o a otro B, lejos de ella, sin volver a verlo nunca más. De lo contrario, lo denunciaría públicamente. Jad estaba completamente desbordada, como si hubiera perdido la razón. Tenía miedo y no sabía qué hacer ni cómo actuar. Entonces recordó que, en una ocasión, su amigo Sam le había hablado de un joven que había estudiado con ellos en el instituto, llamado Alan Rochensam. Le había dicho que Alan trabajaba como guardaespaldas, que era una persona de confianza y que podía contar con él si alguna vez necesitaba ayuda. Incluso le había dado su contacto en Facebook. A las 10 de la mañana, Jad le escribió y acordaron verse al día siguiente. Esa noche, Jad no pudo dormir. Estaba aterrorizada. Pensaba que Tom podía salir en cualquier momento del centro de rehabilitación, descubrir que ella conocía su secreto, temer que lo denunciara y presentarse en su cash, a menos a la que tenía acceso, porque ella misma le había dado una llave, para hacerle daño. Por el miedo, colocó bolsas de plástico en el suelo de su habitación para que, si alguien entraba mientras dormía, el ruido la despertara. Y antes de intentar dormir, puso un cuchillo debajo de su almohada. El 24 de diciembre de 2020, Alan, con quien Jad había acordado una cita, fue a visitarla por la mañana. Después de que ella le explicara la situación, él le aconsejó, tras revisar la casa, que primero cambiara las cerraduras y segundo, instalara cámaras de vigilancia. Además, le indicó que cuando Tom saliera del centro, no lo enfrentara,
ni hablara con él, ni llamara a la policía, ni informara a su familia. Le pidió que actuara con normalidad, como si nada hubiera pasado, y le prometió que él mismo se encargaría de encontrar una solución. El plan consistía en que, con calma, Alan confrontaría a Tom y le exigiría que borrara las fotos del ordenador, cambiara de residencia y olvidara que alguna vez conoció a alguien llamado Judd. De lo contrario, lo denunciaría ante la policía y lo expondría públicamente. El 31 de diciembre de 2020, a las 8 de la mañana, el centro de rehabilitación llamó a Judd para informarle de que Tom saldría ese mismo día a las 10:50. Antes de ir a recogerlo, Judd pasó por su casa, tomó fotografías de la pantalla del ordenador y de los archivos, y luego eliminó todas las imágenes y carpetas que contenía. El 1 de enero de 2021, a las 9 de la mañana, un hombre llamado Adam Kipia acudió a la policía para denunciar un asesinato que, según él, había sido cometido por una amiga suya llamada George Jocks. Adam explicó que conocía a Judd desde hacía mucho tiempo, que incluso habían estado comprometidos durante un periodo, pero luego se separaron y perdieron el contacto durante más de 10 años. Él se había casado, pero su esposa odiaba a Judd. Tras divorciarse, volvió a encontrarse con ella, retomaron la amistad y viajaron juntos a México en diciembre de 2020. Según su declaración, el día anterior, es decir, el 31 de diciembre de 2020, alrededor de la 1 de la tarde, Judd le envió un mensaje diciéndole que necesitaba su ayuda urgentemente y que debía ir a su casa, ya que su padre se había caído en el jardín. Le explicó que acababa de salir del centro de rehabilitación y que, al abrirle la puerta del coche, se mareó y cayó dentro del jardín. Adam afirmó que, cuando recibió el mensaje, estaba ocupado trabajando en un centro y no pudo acudir en ese momento. Sin embargo, horas más tarde, Judd volvió a escribirle diciéndole que fuera a su casa después de terminar su trabajo. Y así lo hizo Ann. Cuando terminó, fue a verla por la mañana siguiente. Adam declaró que, al abrirle la puerta, ya tenía un aspecto extraño, estaba pálida, fría, con los ojos hinchados como si hubiera estado llorando, y su comportamiento era inusual. Cuando él entró y preguntó por Tam, ella comenzó a llorar y le contó cosas que lo dejaron en shock. Le dijo que el esposo de su madre, quien la había criado como a una hija, había robado fotos privadas suyas y las había guardado en su ordenador. Judd le dijo: no pude soportarlo y lo maté. Adam explicó que no podía creer lo que estaba escuchando. Le preguntó cómo lo había hecho y ella respondió que lo había drogado y que, después de que muriera, intentó llevarlo hasta su cama para que pareciera una sobredosis, es decir, una dosis excesiva de medicamentos. Pero no pudo moverlo porque pesaba demasiado, y por eso lo llamó para que le ayudara. Adam contó a la policía que estaba completamente en shock, ya que de repente se encontró en la escena de un crimen y temía verse implicado. Por miedo, comenzó a limpiar todo lo que había tocado para borrar sus huellas. Luego salió al jardín para fumar y le dijo a Judd que no podía ayudarla. Discutieron porque ella quería involucrarlo en el crimen que había cometido, y él finalmente se marchó, dejándola sola. Debido a su estado emocional, no pudo reunirse con sus amigos para celebrar la víspera de Año Nuevo y pasó la noche sin dormir. Adam declaró que inicialmente no tenía intención de denunciar a Judd, pero que por la mañana habló con un amigo suyo que trabajaba en la policía, quien le aconsejó que lo hiciera, ya que legalmente podría ser considerado cómplice si no informaba. A las 4 de la tarde, una patrulla policial se dirigió a la villa número 144, donde vivía Tom. Al llegar, encontraron frente a la casa un coche registrado a nombre de Tom Merriman. Llamaron a la puerta, pero nadie respondió. Rodearon la vivienda y observaron el interior a través de las ventanas. Todo estaba en orden, sin señales evidentes de alteración. Después, los agentes se dirigieron a la villa número 148, donde vivía Judd. Ella les abrió la puerta y parecía completamente normal. La policía le preguntó si sabía dónde podían encontrar a Tom, ya que no estaba en su casa. Ella respondió que, desde que salió del centro de rehabilitación y llegó a su vivienda, no lo había vuelto a ver ni había hablado con él. Como no tenían una orden de registro, la policía no pudo inspeccionar la casa, pero le pidió a Judd que los acompañara a la comisaría. Una vez allí, y a través de las preguntas de los agentes, Judd entendió que sospechaban de ella. Por ello, decidió no responder y exigió la presencia de su abogado. Ese mismo día, el 1 de enero de 2021, a medianoche, los investigadores obtuvieron una orden de registro y se dirigieron inmediatamente a la casa de Judd.
registraron toda la villa, pero no encontraron ningún rastro de Tom. A las 4 de la madrugada, Judd fue puesta en libertad junto a su abogado, con la condición de no regresar a su domicilio mientras continuara la investigación. A las 5 de la mañana, otra patrulla regresó a la casa de Judd, esta vez para inspeccionar el jardín. Uno de los agentes, mientras examinaba el terreno, notó algo cubierto con cartón. Al retirarlo, descubrieron un cuerpo. Tras las primeras observaciones, identificaron a la víctima como Tom Merriman. El cuerpo estaba tendido sobre su lado derecho y aún llevaba el pijama del centro de rehabilitación. Los investigadores, junto con la policía científica, aseguraron la escena y comenzaron el análisis. En una primera inspección, no había señales visibles de violencia, pero la forma en que el cuerpo estaba oculto bajo cartón hizo suponer que se trataba de un crimen, es decir, que la muerte no había sido natural. El 2 de enero de 2021, a las 7:15 de la mañana, Judd fue formalmente acusada del asesinato de Tom y puesta bajo custodia policial. El cuerpo fue trasladado para la autopsia, con el fin de determinar la causa de la muerte. Los investigadores también confiscaron los ordenadores y teléfonos encontrados en la casa de Tom para analizarlos. En la vivienda de Judd, durante el registro, encontraron recibos de compras fechados el 31 de diciembre de 2020, que incluían cinta adhesiva, cuerda y pintura. La noticia de la muerte de Tom, y especialmente la detención de Judd, acusada de su asesinato, causó una gran conmoción entre todos los que los conocían. Nadie podía comprender ni encontrar una explicación lógica a lo sucedido, ya que todos conocían la relación casi paternal entre ellos. Tom consideraba a Judd como a una hija, a quien había criado y apoyado durante años. Días después, el médico forense confirmó que Tom Merriman, de 64 años, había fallecido a causa de una intoxicación aguda por medicamentos potentes, ingeridos en una dosis elevada que afectó sus funciones cardíacas, hepáticas y pulmonares, provocando su muerte. Durante su detención, Judd se negó a responder a las preguntas de los investigadores. Y la Mayo, parte del tiempo fue su abogado quien habló en su nombre. Posteriormente, fue liberada bajo fianza de $1 millón y continuó el proceso en libertad. Sin embargo, tuvo que cumplir varias condiciones al residir en la casa de su madre. No acercarse a su propio domicilio y mantenerse a una distancia mínima de 10 kilómetros. Y llevar un dispositivo de localización GPS durante toda la investigación. En diciembre de 2022, es decir, después de que hubieran pasado 2 años desde la muerte de Tom, Judd, que ahora tenía 39 años, compareció en la primera sesión de su juicio mientras se encontraba en libertad provisional. El fiscal le imputó el cargo de asesinato con premeditación y alevosía. Según la acusación, Judd había decidido y planeado el crimen desde el momento en que descubrió las fotos en el ordenador de la víctima. Sostuvieron que se aprovechó del estado de salud de Tom y de la confianza que él tenía en ella. Le administró una mezcla de medicamentos que lo sedaron y luego le colocó una bolsa de plástico en la cabeza, asfixiándolo hasta causarle la muerte. Su plan, según el fiscal, era colocar el cuerpo en la cama para simular una sobredosis. Por su parte, la defensa de Judd sostuvo su inocencia. En su alegato, afirmó que Tom falleció debido a su adicción al alcohol y a los medicamentos, y que la sobredosis fue la que afectó su corazón, hígado y pulmones, provocando su muerte, sin que Judd tuviera relación alguna con ello. El juez le pidió a Judd que subiera al estrado. Tras prestar juramento, relató en detalle su historia con Tom y el descubrimiento de las fotos en su ordenador. Judd declaró que, efectivamente, llegó a odiarlo y a sentir rencor hacia él. Incluso deseó su muerte al descubrir que había abusado de su confianza y fingido ser una figura paterna, cuando en realidad, según sus palabras, era una persona sin principios ni moral. Sin embargo, aseguró ante el tribunal que no tuvo ninguna participación en su muerte y juró que él mismo había ingerido los medicamentos. Judd explicó también que, para resolver el problema con Tom, había contactado con un hombre llamado Alan Rush. Ambos acordaron que él se encargaría de enfrentarse a Tom después de que saliera del centro de rehabilitación, presionarlo para que eliminara las fotos, cambiara de residencia y desapareciera de su vida. De lo contrario, lo denunciarían públicamente. La fiscal le pidió que relatara con detalle lo ocurrido el 31 de diciembre de 2020. Judd explicó que ese día el hospital la llamó para informarle de que Tom saldría por la mañana. A pesar de que le tenía miedo y no quería verlo, tuvo que ir a recogerlo tal como habían planeado, fingiendo que todo estaba normal. Contó que, al recogerlo,
Tom estaba muy alterado y ni siquiera quiso cambiarse de ropa, saliendo con el pijama del centro. Iba insultando al personal y llevaba consigo una bolsa llena de medicamentos. Cuando subió al coche, tomó uno de ellos. Al preguntarle qué había tomado, le respondió que era un analgésico, ya que le dolían la espalda y las costillas. Luego le pidió que fuera a la farmacia del centro porque el médico le había dejado otro medicamento. Ella fue, pero no encontró nada a su nombre. Al regresar al coche, lo encontró aún más irritado. Entonces, le pidió que le comprara alcohol. Aunque ella no quería hacerlo, accedió para tranquilizarlo. Durante el trayecto, Jade enviaba mensajes a Alan para que acudiera y hablara con Tom, pero él no respondía. En el camino, recordó que tenía trabajadores en su taller que necesitaban cinta adhesiva, cuerda y pintura, por lo que se detuvo a comprarlos en una tienda de bricolaje. Intentó nuevamente contactar con Alan, pero su teléfono estaba apagado. Al llegar a casa, bajó a buscar un bastón para ayudar a Tom a caminar. Cuando abrió el coche, él logró dar 1 o 2 pasos con dificultad, pero en el tercero, debido al alcohol que había bebido durante el trayecto, cayó bruscamente al suelo. Jade intentó levantarlo o arrastrarlo para meterlo en la casa, pero no pudo debido a su peso. Intentó llamar de nuevo a Alan sin éxito. Desesperada, buscó ayuda y llamó a Adam, pero él estaba ocupado en un estudio de tatuajes y no pudo acudir. Finalmente, llamó a su amiga Sarah, quien ya conocía su situación con Tom, y le pidió ayuda. Aproximadamente 10 minutos después, Sarah llegó con su esposo Justin. Al ver el estado de Tom, le sugirieron llamar a una ambulancia, pero Jade propuso llevarlo de vuelta al centro de rehabilitación. Lo colocaron en el asiento trasero del coche y emprendieron el camino. Durante el trayecto, Jade intentó contactar varias veces con el centro para informarles, pero le dijeron que la responsable no estaba disponible. Al llegar, intentó ingresarlo nuevamente, pero no se lo permitieron. Estaba nerviosa, asustada y sin saber qué hacer. Regresó a casa con Tom inconsciente, con el rostro pálido, mientras pensaba desesperadamente en una solución, temiendo que le ocurriera algo y ella terminara implicada en una situación aún peor. El mensaje me lo envió ella diciéndome que estaba de viaje para pasar la noche fuera, que no podía quedarse y que no podría venir a verme ese día. Volví a contactar con Adam otra vez. Lo encontré todavía trabajando en los tatuajes, pero cuando llegó la tarde, vino a verme. Le abrí la puerta y estaba muy nerviosa. Le expliqué todo dentro del coche y le pedí que me ayudara a meterlo en la casa. Se enfadó y me dijo que no quería involucrarse en un crimen. Cuando Adam se fue, me sentí muy agobiada y ya no podía pensar con claridad. Decidí entrar a la casa para descansar y dejé a Tom en el coche, porque no era la primera vez que se quedaba dormido después de beber durante la noche. Por la mañana, cuando me desperté, fui a ver si estaba bien o no. Lo encontré todavía dormido en la misma posición en la que lo habíamos dejado, sin moverse. Cuando intenté despertarlo, estaba frío como el hielo, y en ese momento supe que estaba muerto. Me planteé llamar al 911, pero tuve miedo de que me acusaran a mí y dijeran que yo lo había matado, sobre todo porque el cuerpo estaba dentro de mi coche. Pensé en que en el garage tenía una silla de ruedas vieja. La fui a buscar porque quería ponerlo en la silla y meterlo en la casa, pero se me cayó en el suelo en un lugar donde los vecinos podían verlo. En estado de desesperación y con el shock emocional en el que estaba, lo cubrí con cartones mientras intentaba pensar y encontrar una solución. Ya terminó su testimonio ante el tribunal diciendo al juez que ella no era una criminal, sino que el miedo había sido el protagonista de toda la situación y lo que la había llevado a quedar implicada en un caso de asesinato. Sin embargo, su versión no convenció a nadie en la sala del tribunal, especialmente al fiscal, que volvió a insistir en su alegato en que Jade, después de descubrir las fotos en el ordenador de Tom, decidió vengarse y matarlo. Las pruebas presentadas por la acusación incluían el informe del médico forense, que confirmó, como ya se sabía desde el inicio del caso, que la víctima murió por una sobredosis de medicamentos. Además, tras el análisis toxicológico, se determinó que la víctima había ingerido 5 tipos de medicamentos, aunque 4 de ellos estaban prescritos a su nombre, pero el quinto no estaba recetado por ningún médico. El fiscal llamó a declarar al médico de Tom,
quien explicó que ese quinto medicamento, en combinación con su enfermedad cardíaca y hepática, era altamente tóxico y podía ser mortal. El fiscal sostuvo que fue Jad quien compró ese medicamento en la farmacia y presentó como prueba que tras registrar la casa de Tom, se encontraron los 5 medicamentos, los 4 prescritos tenían las huellas de Tom, lo que indicaba que él los había consumido. Sin embargo, el quinto, el que provocó la muerte, solo tenía la huella de Jad, lo que significaba que ella fue quien abrió el envase y manipuló ese medicamento. A continuación, el fiscal llamó a declarar a Adam, el amigo de Jad, quien repitió su versión de los hechos. Después, se escuchó a un nuevo testigo llamado Brian Salaman. Brian declaró que un amigo suyo, Alan Roach, le había enviado un mensaje pidiéndole que fuera a ayudar a Jad porque su padre se había caído en el jardín. A las 3 de la tarde, fue a su casa. Cuando llegó, Jad abrió la puerta principal y, tras confirmar que venía de parte de Alan Roach, le dijo literalmente, sígueme, ven a ver. Él pensó que no había escuchado bien, pero cuando llegó al coche, vio a una persona tendida en el asiento trasero, inconsciente, con el rostro muy pálido y una cuerda roja alrededor. Brian declaró que se asustó, salió del coche y huyó inmediatamente. Luego llamó a Alan y le contó lo ocurrido. Más tarde, fue a ver a su esposa María y también le explicó la situación. Ella al principio no le creyó, pero cuando se enteró del caso, confirmó su versión. La esposa de Brian, María, también testificó en el juicio y declaró lo mismo que su marido Al principio no le creyó, pero después de conocer el caso, entendió que decía la verdad. Después de los testimonios, el fiscal presentó otras pruebas que, según él, demostraban la premeditación del crimen. El 30 de diciembre de 2020, 24 horas antes del crimen, Jad envió un mensaje a Alan diciendo que tenía otro plan y una solución definitiva para librarse de él. Según la acusación, el 31 de diciembre de 2020, a las 10:52 de la mañana, antes de ir a recoger a Tom del centro de rehabilitación, Jad eliminó las fotos y archivos del ordenador de Tom, lo cual, según el fiscal, demostraba la intención de matar. El fiscal pidió al tribunal que fuera completamente objetivo y no se dejara influenciar por la imagen personal de la víctima, recordando que Tom Merriman había fallecido. El 6 de marzo de 2022, Jed Cox fue condenada a cadena perpetua por el asesinato de Tom Merriman, con posibilidad de libertad condicional tras 25 años. El veredicto fue impactante y se reflejó claramente en su reacción, ya que estaba convencida de que sería absuelta, sobre todo porque durante todo el proceso nunca había estado en prisión preventiva y había asistido a todas las sesiones en libertad. Y así terminó el caso de hoy. Ahora son las 4 de la madrugada, tengo que ir a trabajar y descansar un poco. No olviden dejar sus opiniones sobre el caso de hoy, porque sus comentarios me importan mucho. Siempre espero sus reacciones cuando publico un nuevo video. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo caso.